Hola, 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 amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial porque hoy tenemos un temazo. Prepárense porque el chisme está que arde y las reacciones de los fans españoles les van a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las reacciones de los fans españoles a una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja de Love is in the Air, Eda y Serkan, y como el fandom español ha reaccionado a su romance, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y prepárense porque hay mucho que analizar, mucho que comentar y muchas sorpresas. Antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque aquí hablamos de todo lo relacionado con las series turcas, los actores, los chismes, las tendencias, todo. Así que no se lo pierdan, suscríbanse ahora mismo, es gratis. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven, eso me ayuda un montón. Ahora sí, vámonos con el tema principal. La relación de Kerem y Hande desde que se conocieron en el set de Love is in the Air fue explosiva. La química entre ellos era innegable, la chispa saltaba en cada escena y por supuesto, el público se enamoró perdidamente de su historia de amor. Y como era de esperar, el fandom español no fue la excepción. Desde el primer momento las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis, teorías, todo tipo de contenido relacionado con Kerem y Hande. Y es que ¿quién no se enamoró de esa pareja? ¿Quién no soñó con un romance como el de Eda y Serkan? La verdad es que la serie fue un éxito rotundo en España, y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que tenían Kerem y Hande. ***, la chispa en la pantalla y la explosión del fandom español ***. La llegada de Love is in the Air a España fue un auténtico fenómeno. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes idílicos, conquistó a una audiencia ávida de historias frescas y emocionantes. Pero más allá de la trama, fueron Kerem Bürsin y Hande Erçel quienes verdaderamente cautivaron al público. La química entre ellos era palpable, tangible. Se sentía en la forma en que se miraban, en la complicidad que irradiaban, en la naturalidad con la que interpretaban a Eda y Serkan. Los fans rápidamente se dieron cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Y como suele pasar, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación y el entusiasmo. Los foros, grupos de Facebook, Twitter e Instagram se llenaron de comentarios, análisis y, por supuesto, de los famosos shippeos. Los fans se dedicaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción de Kerem y Hande, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. ¿Estaban enamorados en la vida real? ***, el auge del shipping y la creación de contenido ***. El shipping, esa práctica de apoyar y desear que dos personas estén juntos sentimentalmente, alcanzó niveles estratosféricos. Los fans crearon infinidad de contenido dedicado a Kerem y Hande, edits románticos, vídeos con sus mejores momentos, fanfics que imaginaban su vida juntos, y análisis detallados de cada escena. El entusiasmo era tal que incluso se crearon hashtags específicos para la pareja, que se convirtieron en trending topics en España y en otros países. La pasión del fandom español se desbordaba, y la euforia crecía con cada nueva publicación, cada nueva entrevista, cada nueva foto de Kerem y Hande juntos. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de celebración constante. Los fans se unían para expresar su apoyo, para compartir sus sueños y fantasías, y para construir una comunidad que giraba en torno a la pareja de moda. La serie en ese momento era un éxito rotundo, y Kerem y Hande se convirtieron en dos de las figuras más populares de la televisión turca en España. ***, rumores y especulaciones, realidad o ficción, ***. A medida que la serie avanzaba, los rumores sobre un posible romance entre Kerem y Hande se intensificaron. Los medios de comunicación turcos y españoles comenzaron a hacerse eco de las especulaciones, y los fans, por supuesto, no tardaron en tomar partido. Las fuentes de información eran diversas: fotos de los actores juntos fuera del set, declaraciones en entrevistas, y por supuesto, el lenguaje corporal que a ojos de muchos delataba un sentimiento más profundo. Los fans se convirtieron en auténticos detectives, analizando cada detalle para obtener la confirmación que tanto anhelaban. La expectativa era máxima. El deseo de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era palpable. Los fans soñaban con una historia de amor digna de un cuento de hadas, donde la magia de la ficción se trasladaba a la realidad.
Asterisco asterisco la confirmación del romance, explosión de alegría y el inicio del debate asterisco asterisco. El momento llegó. Las fotos de Kerem y Hande juntos, tomadas en lugares públicos y en situaciones románticas, inundaron las redes sociales. La confirmación del romance era innegable. Y la reacción del fandom español fue, en general, de euforia desmedida. Las redes sociales explotaron. Los mensajes de felicitación, de cariño y de apoyo se multiplicaron por miles. Los fans celebraban la unión de sus ídolos, veían en su amor la prueba de que los sueños se hacen realidad. Los edits románticos y los vídeos con sus mejores momentos se compartían sin cesar, y la comunidad se unía en una celebración colectiva. Sin embargo, y es importante señalarlo, la reacción no fue unánime. A pesar de la alegría generalizada, también hubo un debate, una reflexión sobre lo que implicaba la relación entre Kerem y Hande. Asterisco asterisco el debate en el fandom, cautela, respeto y preocupaciones asterisco asterisco. El debate se centró en varias cuestiones. Algunos fans, aunque felices por la pareja, expresaron ciertas reservas. Temían que la relación fuera una estrategia de marketing, una forma de promocionar la serie y de mantener la atención del público. Otros se preocupaban por la privacidad de los actores, por la presión mediática a la que se verían sometidos. También existía el temor a que, en caso de ruptura, eso pudiera afectar la imagen de la pareja en la pantalla, y de que la magia de la ficción se desvaneciera. La cautela se hizo presente en algunos comentarios, y se instó a mantener una postura respetuosa y a no invadir la privacidad de Kerem y Hande. A pesar de estas preocupaciones, el fandom español, en general, demostró un gran nivel de madurez. Los fans en su mayoría entendieron que la vida privada de los actores debía ser respetada, y que la felicidad de Kerem y Hande estaba por encima de cualquier expectativa o deseo. Asterisco asterisco el amor bajo el escenario, respeto a la privacidad y el apoyo incondicional asterisco asterisco. Un aspecto fundamental a destacar es el respeto que en general, el fandom español siempre ha mostrado hacia la privacidad de Kerem y Hande. Aunque los rumores y las especulaciones fueron constantes, los fans nunca traspasaron los límites, nunca se mostraron invasivos ni acosadores. Siempre han mantenido una postura de admiración y de cariño, pero respetando el espacio personal de los actores. Este comportamiento es un reflejo de la madurez y del buen hacer del fandom español, y demuestra que en esencia, el amor por una serie y por sus protagonistas puede coexistir con el respeto a la privacidad. El apoyo incondicional fue una constante a lo largo de la relación. Los fans celebraban cada paso que daban, cada logro profesional, y cada gesto de cariño público. La complicidad entre ellos era algo que emocionaba y que conectaba a los fans de una manera muy especial. Asterisco asterisco el final del romance, tristeza, madurez y reflexión asterisco asterisco. La noticia de la ruptura entre Kerem y Hande llegó como un jarro de agua fría para muchos. La tristeza invadió las redes sociales, y los fans se sintieron decepcionados. Sin embargo, la madurez y el respeto fueron la tónica dominante. La mayoría de los fans comprendieron que las relaciones, a veces, no funcionan, y que el amor no siempre es eterno. Los mensajes de ánimo y de cariño hacia ambos actores se multiplicaron, y se les deseó lo mejor para el futuro. La especulación, por supuesto, estuvo presente, pero la curiosidad no superó el respeto a la privacidad. Los fans querían saber qué había pasado porque había terminado la relación, pero en su mayoría, se abstuvieron de hacer preguntas invasivas o de buscar culpables. Asterisco asterisco la reacción actual, madurez, apoyo profesional y separación de la ficción asterisco asterisco. Hoy en día, la situación es muy diferente. Los fans españoles han demostrado una gran madurez, y han aceptado la realidad con respeto y comprensión. Apoyan a Kerem y Hande en sus proyectos profesionales, pero ya no con la misma intensidad que antes. Han comprendido que la vida de los actores es suya, y que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad. La obsesión ha dado paso a la admiración, y el debate ha quedado relegado a un segundo plano. Los fans siguen comentando sus proyectos, sus looks, sus nuevas relaciones, pero ya no con la misma pasión desenfrenada de antaño. Han aprendido a separar la ficción de la realidad, y a disfrutar de las series y de sus protagonistas sin involucrarse de forma excesiva en sus vidas privadas. Asterisco asterisco el legado de Eda y Serkan, amor, drama y esperanza asterisco asterisco. La relación entre Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en el fandom español.
Han sido una pareja que nos ha hecho soñar, reír y emocionarnos. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha unido a los fans en un sentimiento común, el amor por el romance, el drama y sobre todo por la esperanza. Su legado perdura en el corazón de los fans, y su ejemplo de profesionalidad y de respeto mutuo es algo que siempre será recordado. La serie Love is in the Air y la historia de amor de Kerem y Ande han demostrado el poder de la ficción para unir a las personas, para generar emociones y para crear una comunidad. Asterisco asterisco conclusión, pasión, amor y madurez en el fandom español asterisco asterisco. En resumen, la reacción de los fans españoles a Kerem y Ande ha sido un reflejo de la pasión, el amor y el respeto que sienten por ellos. Desde la euforia inicial, pasando por la especulación y el debate, hasta la madurez y el apoyo incondicional, la historia de Kerem y Ande ha unido a los fans españoles en un sentimiento común, el amor por el romance, el drama y sobre todo por la esperanza. Es increíble ver cómo el fandom español ha evolucionado a lo largo de los años, cómo ha aprendido a respetar la privacidad de los actores y a separar la ficción de la realidad. Y aunque la relación de Kerem y Ande haya terminado, su legado perdura en el corazón de los fans. Asterisco asterisco un mensaje final a los fans asterisco asterisco. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y mis chismes sobre el mundo de las series turcas. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, que todo el mundo se entere. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Y para terminar, déjenme en los comentarios qué opinan sobre la relación de Kerem y Ande, cómo vivieron ustedes ese romance. ¿Qué es lo que más recuerdan? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que el fandom español ha madurado en su forma de reaccionar a las relaciones de los actores? ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta historia? Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.